Desde tiempos remotos, los sabios han buscado la piedra angular de la sabiduría universal, un compendio que contenga el secreto de los secretos. Y en el corazón de esta búsqueda, emerge un texto breve, misterioso y eterno, la Tabla Esmeralda. Atribuida a Hermes Trismegisto, el mítico maestro que unió la sabiduría egipcia y griega, esta joya del pensamiento hermético ha sido interpretada como un mapa hacia la transformación interior, la alquimia espiritual y el dominio oculto de las fuerzas que rigen el universo. Pero, ¿qué es realmente la Tabla Esmeralda? ¿Un fragmento alquímico? ¿Una fórmula mágica? ¿Una metáfora velada? Su frase más famosa, como es arriba, es abajo, ha sobrevivido a siglos de inquisiciones, traducciones y ocultamientos. Filósofos, magos, científicos y místicos han intentado descifrar su contenido, pues en sus pocas líneas parece esconderse una sabiduría tan profunda como peligrosa. Desde Isaac Newton hasta Carl Jung, muchos han caído bajo su influjo, fascinados por su promesa de transmutación, no solo de los metales, sino del alma misma. Prepárate para sumergirte en uno de los textos más influyentes, ocultos y mágicos de la historia de la humanidad. Vamos a explorar sus orígenes, sus interpretaciones más ocultas, su uso en la alquimia operativa y espiritual, y cómo este antiguo legado sigue vivo en quienes buscan la verdad más allá de la forma. Quédate hasta el final y escribe en los comentarios: yo soy el fuego que no quema, la luz que no ciega. Esa será tu llave de entrada al círculo de los que comprenden. Porque aquí, en Arcana Noctis, abrimos puertas que han permanecido cerradas por siglos. ¿Estás listo para recordar lo que ya sabes? Entonces, escucha con el alma. La historia de la Tabla Esmeralda comienza en la penumbra de los tiempos, en un punto donde mito y realidad se funden. Su autor, Hermes Trismegisto, es una figura envuelta en velos de misterio. Considerado por algunos como una fusión entre el dios egipcio Tot y el Hermes griego, se le atribuye una obra vasta que contiene los pilares del conocimiento esotérico. Para los alquimistas del medievo, Hermes no era solo un sabio, sino el maestro iniciador, el primer alquimista, el arquitecto de los misterios. La Tabla Esmeralda sería, entonces, su legado más puro, su mensaje cifrado para los que buscan el dominio de las leyes ocultas que rigen la existencia. Existen muchas leyendas sobre su descubrimiento. Una de las más antiguas cuenta que la tabla fue hallada en una cripta secreta bajo la estatua de Hermes, en manos del mismísimo Alejandro Magno durante su conquista de Egipto. Otra versión asegura que fue recuperada de una tumba atlante antes de que las aguas tragaran su civilización. Y hay quienes afirman que la tabla no fue escrita por manos humanas, sino que apareció materializada en un templo antiguo, grabada en una esmeralda sólida, inmutable, que contenía la clave para realizar la gran obra. Sea cual sea el origen verdadero, lo cierto es que su contenido ha sobrevivido a través de los siglos como un enigma a medio revelar. El texto de la tabla es breve, apenas unas líneas, pero cada palabra parece haber sido colocada con una precisión quirúrgica. Las traducciones más conocidas proceden del árabe y el latín. Una de las más célebres es la versión que Isaac Newton tradujo del latín al inglés, conservada en la biblioteca del King's College de Cambridge. Newton, el padre de la física moderna, veía en la alquimia una ciencia legítima y creía que en estos textos antiguos se encontraba un conocimiento que podía explicar la estructura del universo tanto como las matemáticas. No es casualidad que las líneas de la tabla hablen de la unidad del todo, de la correspondencia entre lo macro y lo micro, y de una fuerza que lo penetra y lo une todo. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, dice la frase más famosa. Esta máxima ha sido citada en tratados de alquimia, textos herméticos, libros de psicología y hasta en la física cuántica contemporánea. Pero su interpretación no es simple. No se trata solo de un juego de simetría, sino de una revelación. La conciencia que habita en lo más profundo del ser humano es reflejo del orden cósmico. Y viceversa. En ese cruce de espejos, la magia sucede. Ahí es donde el alquimista interior comienza su transmutación. La tabla también afirma que el sol es su padre, la luna su madre, el viento lo llevó en su vientre, la tierra es su nodriza. ¿Qué se está describiendo aquí? ¿Una reacción química? ¿Un principio espiritual? ¿Un proceso simbólico? Todos a la vez. La alquimia no distingue entre materia y espíritu, los fusiona. El sol representa el principio activo, la energía pura, la conciencia. La luna,
la receptividad, el alma, la matriz oculta. El viento es el aliento vital, el éter, el movimiento invisible. Y la tierra, finalmente, da forma, encarna, sostiene. Estos no son solo elementos poéticos, sino principios operativos que el iniciado debe comprender y activar dentro de sí. Muchos buscan la tabla esmeralda como si fuera un artefacto perdido. Pero su verdadero poder no está en el objeto físico, sino en el conocimiento que transmite. Es un código, una llave, una estructura que se activa cuando se la vive. Por eso tantos sabios han dicho que la tabla no se comprende con los ojos, sino con el corazón. Coméntalo tú también si lo sientes. Yo soy la unión del sol y la luna dentro de mí. Esa será tu señal, la marca de quien ha despertado. El lenguaje de la tabla esmeralda no fue diseñado para la lectura superficial. Cada frase encierra capas de significado que solo se abren a quien ha recorrido ciertos estados de conciencia. Por eso, más que una escritura, es un espejo que refleja al lector. Uno ve en ella lo que ha logrado despertar dentro de sí. Y eso es precisamente lo que la hace tan poderosa. Cambia contigo. El iniciado que la lee por primera vez la ve como un poema extraño, pero el que ha recorrido los senderos del alma descubre que cada palabra pulsa con vida propia. Uno de los pasajes más desconcertantes de la tabla afirma que el uno engendró al uno por el acto del uno. Esta afirmación, que puede parecer abstracta, encierra una de las claves más profundas del hermetismo, la unidad como principio absoluto. El universo entero se origina de una sola fuente, una conciencia primordial que se desdobla en infinitas formas sin dejar de ser ella misma. Aquí no hay separación entre creador y creación, sino una danza sagrada en la que todo es reflejo de una mente universal. Y tú formas parte de esa mente. Estás dentro de ella, y ella dentro de ti. Por esta razón, muchos magos herméticos no usaban la tabla esmeralda como un texto de estudio, sino como un texto de invocación. La recitaban en voz alta como una fórmula vibracional, pues creían que sus palabras eran capaces de abrir puertas entre planos. Cada línea, cada símbolo, actuaba como una onda que resonaba con los planos superiores. La alquimia, entonces, no era una práctica meramente experimental, sino una experiencia mística. Trabajar con la tabla implicaba entrar en un estado de conciencia alterado, un punto en el que el tiempo y la forma se disuelven, y el alma recuerda su origen eterno. Los alquimistas sabían que la materia era solo un reflejo de una realidad más sutil. Por eso, no buscaban convertir el plomo en oro por codicia, sino porque ese proceso simbolizaba la elevación del ser desde su estado más denso hacia su estado más puro. El plomo era la ignorancia, la sombra, el caos. El oro, la conciencia despierta, la perfección interior, la iluminación. Así, la tabla se convirtió en una guía silenciosa para los que trabajaban en el laboratorio, pero también para los que trabajaban sobre sí mismos, los verdaderos artesanos del alma. Una parte crucial del texto afirma que separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran ingenio. Esta es una instrucción clave. El iniciado debe aprender a separar lo denso de lo puro en su propio interior. ¿Cómo hacerlo? A través del discernimiento, la meditación, la alquimia mental. No se trata de destruir, sino de refinar. El fuego interno quema las impurezas, mientras lo esencial asciende. El proceso es lento, silencioso y requiere voluntad. Pero una vez logrado, el alma brilla con una luz que no proviene del mundo. Muchos han buscado fuera lo que solo puede activarse dentro. La tabla esmeralda no es una reliquia antigua encerrada en una vitrina, sino una estructura viva que responde cuando es leída desde el corazón. No basta con entenderla intelectualmente, hay que vivirla. Sentir cómo las palabras resuenan en el cuerpo, cómo despiertan memorias antiguas, cómo conectan con algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Si sientes ese llamado, escríbelo con convicción. Mi alma recuerda el fuego antiguo. Esa frase no es solo un comentario, es una afirmación de poder. En el núcleo de la tabla esmeralda hay un secreto que va más allá de la alquimia tradicional. No se trata solo de transmutar sustancias o invocar energías superiores, sino de descubrir un principio operativo universal, el arte de la manifestación. Lo que Hermés Trismegisto dejó codificado en esta tabla es, en esencia, una fórmula de creación consciente. La misma que utilizaron los antiguos para levantar templos,
despertar visiones y alterar la materia con la sola fuerza del pensamiento alineado con la ley natural. Cada frase en la tabla es un fragmento de esta fórmula, una clave que activa la conexión entre la intención, la vibración y la realidad. Algunos de los manuscritos herméticos más antiguos enseñan que quien medita profundamente en la tabla logra activar lo que se conoce como la llama del centro. Esta llama no es física, pero arde en el corazón de quienes se alinean con el ritmo del cosmos. Al hacerlo, todo lo externo comienza a responder. Las casualidades se transforman en sincronicidades. Las ideas se condensan en formas. Lo invisible se vuelve tangible. Así trabaja el mago hermético, no imponiendo su voluntad, sino sincronizándola con las leyes ocultas del universo, tal como la tabla sugiere. Este conocimiento no es exclusivo de los sabios del pasado. Muchos de los grandes inventores, pensadores y visionarios de nuestra historia actuaron movidos por estas leyes, aunque no las nombraran abiertamente. Leonardo da Vinci, por ejemplo, combinaba arte, ciencia y espiritualidad como un alquimista moderno. Nikola Tesla hablaba de la frecuencia y la vibración como llaves maestras para comprender la realidad. Y Carl Jung, fascinado por la tabla, veía en sus frases un reflejo del proceso de individuación, esa alquimia del alma que nos lleva a convertirnos en lo que realmente somos. Todos ellos, de alguna forma, bebieron de esta misma fuente. Uno de los principios más desafiantes que propone la tabla es la afirmación de que con gran perfección sube de la tierra al cielo, y nuevamente desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Aquí se revela un movimiento sagrado, un flujo eterno de ascenso y descenso. Es el ciclo de la energía que se eleva, se purifica, y luego retorna para transformar lo material. Esta es la base de toda magia operativa. Cuando el pensamiento se eleva con pureza, retorna a la tierra cargado de poder transformador. De ahí que el verdadero alquimista sea también un puente, une cielo y tierra, espíritu y materia, sueño y forma. Por eso trabajar con la tabla esmeralda es abrirse a un nuevo tipo de percepción. No se trata de ver con los ojos físicos, sino con la visión del alma. La frase "así el mundo fue creado" no debe tomarse como un relato mítico, sino como una indicación precisa. El mundo externo nace de una matriz invisible que responde a patrones sutiles. Y esa matriz puede ser influenciada, modelada, guiada. Aquí es donde la magia hermética se convierte en una tecnología espiritual, no un conjunto de supersticiones, sino una ciencia del alma en comunión con el todo. El poder que encierra la tabla no es inmediato ni espectacular. No responde a quien la busca desde el ego o la curiosidad vacía. Solo se revela ante quienes están dispuestos a cambiar desde dentro. Es como una piedra dormida que, al ser tocada con la intención correcta, despierta y comienza a irradiar. Si alguna vez has sentido que hay una fuerza dentro de ti que espera ser activada, es porque la tabla ya está operando en tu campo. Confírmalo con tus palabras. Escribe en los comentarios: "Yo soy el puente entre lo invisible y lo visible". Esa frase te conecta con el verdadero propósito del mago interior. El legado de la tabla esmeralda no terminó con la antigüedad ni quedó encerrado en las criptas de los alquimistas medievales. Hoy, sigue viva en disciplinas que quizás no se reconozcan como herméticas, pero que beben de los mismos principios. La psicología profunda, la neurociencia, la física cuántica, incluso ciertas corrientes del desarrollo personal, están comenzando a rozar los bordes de lo que Hermés dejó dicho hace milenios. No es coincidencia. Lo que fue revelado como mito, ahora resurge como ciencia. Lo que fue despreciado como superstición, hoy se redescubre como arquitectura sutil del universo. Carl Jung comprendió esto cuando afirmó que el proceso alquímico descrito en los textos herméticos era en realidad una proyección de la transformación psíquica. Para él, el plomo representaba los contenidos reprimidos del inconsciente, y el oro, la integración luminosa del yo con el sí mismo. Es decir, el alma que despierta a su totalidad. Jung estudió la tabla esmeralda no como un objeto exótico, sino como un mapa simbólico del viaje interior. Un viaje que, en el fondo, todos debemos realizar si queremos vivir con plenitud. Y si hoy estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí con atención, es porque algo dentro de ti también está iniciando ese camino. La tabla esmeralda actúa como un espejo y como un catalizador. Te muestra lo que eres, pero también acelera lo que puedes llegar a ser. Cada línea es una afirmación vibracional,
un código que interactúa con tu conciencia incluso si no lo comprendes del todo. Porque la sabiduría verdadera no solo entra por la mente, sino que despierta desde adentro, como si siempre hubiese estado allí, esperando ser recordada. En círculos herméticos actuales, aún se utiliza la tabla como base para rituales de invocación, pero también para prácticas más silenciosas, meditaciones alquímicas, visualización de símbolos, respiraciones dirigidas que activan centros energéticos del cuerpo. Porque el cuerpo también es parte de esta gran obra. No podemos transformar el mundo si no comenzamos por habitar plenamente nuestra propia estructura. El fuego solar, la intuición lunar, el aliento del viento y la firmeza de la tierra están presentes en cada uno de nosotros. Comprender eso es volver a escribir la tabla esmeralda en nuestra carne, no en una piedra. Algunos iniciados aseguran que hay una segunda tabla, invisible a los ojos, que solo aparece cuando se ha vivido la primera. Es decir, cuando se ha encarnado su mensaje. Esta segunda tabla no se lee con palabras, sino con actos. Es la manifestación de una vida alquímica, en la que cada decisión, cada pensamiento y cada emoción son parte del laboratorio interior. La sal, el azufre y el mercurio ya no son sustancias externas, sino cualidades del alma en evolución. En ese punto, el mago no necesita más símbolos, porque se ha convertido en el símbolo. Esa es, quizás, la enseñanza más poderosa de Hermés Trismegisto, que no estamos aquí para adorar textos antiguos, sino para encenderlos desde dentro. Que la tabla esmeralda no fue escrita para ser comprendida con prisa, sino para ser vivida en ciclos, como una espiral que nos lleva, una y otra vez, a nuevos niveles de verdad. La piedra filosofal, la inmortalidad del espíritu, la unión con el todo, no son metáforas lejanas, sino realidades accesibles cuando se vive desde la ley hermética. Así que ahora, detente un momento. Cierra los ojos. Siente el peso invisible de la esmeralda en tus manos. Escucha la voz de Hermés susurrando en el fondo de tu conciencia. Y si algo dentro de ti se encendió, déjalo brillar. Escribe en los comentarios: yo soy el laboratorio y la obra, el iniciado y la llama. Con esa frase sellas tu entrada a esta tradición eterna. Durante siglos, la tabla esmeralda ha sido contemplada como un misterio indescifrable, un acertijo entregado por los dioses a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie del mundo. Y sin embargo, lo que realmente guarda no es un secreto inaccesible, sino un conocimiento que siempre ha estado al alcance de quienes tienen el valor de mirar hacia adentro. Lo que Hermés Trismegisto nos legó no fue una fórmula mágica para obtener poder externo, sino una clave para activar el poder dormido dentro del ser humano, un llamado a recordar nuestra naturaleza divina, olvidada entre el ruido de la vida ordinaria. En su brevedad, la tabla condensa una sabiduría que supera los límites de la razón lógica. No pretende convencer ni explicar, sino encender. Sus frases no ofrecen respuestas cerradas, sino puertas. Y cada puerta es única para quien la atraviesa. Algunos encontrarán en ella la guía para la transformación interior, otros, la confirmación de lo que siempre han intuido. Porque esta enseñanza no pertenece al tiempo ni al dogma. Es tan antigua como la conciencia misma, y tan viva como aquel que la recibe con reverencia. En tiempos de crisis espiritual como los que atravesamos hoy, el mensaje de la tabla esmeralda resuena con más fuerza que nunca. Nos recuerda que el universo es un reflejo de nuestro estado interno, que nada puede cambiar afuera si no hemos cambiado adentro, y que el verdadero conocimiento no se acumula, sino que se encarna. Es una invitación constante a recuperar el sentido sagrado de la existencia, a volver a ser artífices de nuestra realidad, alquimistas de nuestro destino. Quien comprende esto ya no vive en función del caos externo, sino que empieza a ordenar su mundo interior con la precisión de un maestro. Y esa es la gran transmutación. La conversión del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. La alquimia no es un juego de símbolos, es una revolución silenciosa que ocurre en lo más íntimo. Y cada uno de nosotros tiene el crisol encendido. Cada uno puede convertirse en esa chispa capaz de iluminar la materia, de reconciliar los opuestos, de hacer descender el cielo a la tierra. Por eso, cuando leas la tabla esmeralda de nuevo, porque lo harás, no la leas como un texto más. Léele en voz alta, deja que su vibración te atraviese. Siéntela como si fueras tú mismo quien la escribió, como si esas palabras hubiesen sido dictadas desde tu propia eternidad. Porque en el fondo, eso es lo que Hermés quiere revelarte,
que tú también eres parte de este legado. Que en lo más profundo de tu ser hay un eco de esa misma voz antigua que dice lo que está abajo es como lo que está arriba. Y que cuando ese eco resuena con fuerza, el velo se rasga y la verdad se revela. Así termina nuestro viaje por uno de los textos más enigmáticos y reveladores de la historia. Pero para ti, quizás, apenas comienza. Si algo se encendió en tu interior, no lo dejes apagar. Respira hondo, siente, recuerda. Y si quieres sellar este conocimiento, deja un comentario con estas palabras: soy el eco del uno en movimiento. Porque al declarar esa frase, activas el círculo invisible de los que han comprendido. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través del misterio de la tabla esmeralda. Si sentiste que algo dentro de ti vibró diferente, no lo ignores. Esa es la señal de que estás listo para despertar el alquimista que habita en tu interior. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quienes intuyen que la realidad tiene mucho más de lo que aparenta. Cada reproducción ayuda a expandir esta enseñanza olvidada. Activa la campana para no perderte los próximos contenidos, porque aquí en Arcana Noctis, revelamos lo que otros ocultan. Recuerda dejar en los comentarios tu frase iniciática: soy el eco del uno en movimiento. Esa será la marca de quienes han cruzado el umbral. Gracias por formar parte de esta búsqueda sagrada. Nos vemos muy pronto, en otro viaje hacia lo invisible.